versículos 25 hasta el versículo 37. ¿Encontraron? En sus acentos, pero corazón reverente, palabra de nuestro Señor. Vamos a escuchar la voz de Dios. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejando medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino de cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo, cuídame de él, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Queridos, la parábola del buen samaritano es una de las historias más conocidas de toda la Biblia. Es una historia tan conocida que ya fue más allá de las fronteras de la iglesia y se ha instalado con mucha fuerza en nuestra propia cultura. Muchos hospitales, centros de ayuda e incluso leyes civiles llevan el nombre de buen samaritano. Ese término se usa para describir a alguien que ayuda a otra persona que está padeciendo necesidad. No sé cómo es aquí en Chile, pero en Brasil incluso hay una frase muy famosa. Cuando una persona que nunca hizo nada, nunca ayudó en nada, de repente empieza a hacer las cosas, empieza a ayudar, la gente mira y habla así, mira, ahora quiere ser el buen samaritano. ¿Acá existe esa expresión? ¿No? En Brasil somos más raros, hermanos, perdón. Y hermanos, pero mientras más se populariza esta parábola, esta historia del buen samaritano, parece que más esta historia pierde su peso, su verdadero significado. He escuchado muchos sermones sobre este pasaje y me imagino que ustedes igual. Y lo que muchos predican sobre el propósito de esta parábola es más o menos esto. Que debemos dar lo que tenemos a las personas que están en situación de calle. O entonces que la verdadera ayuda siempre viene donde menos se espera. O que debemos ser como el buen samaritano y hacer buenas obras a las otras personas. Y aunque estas aplicaciones pueden tener algo de verdad, hermanos, muchas veces reducen la parábola a un simple llamado a la caridad. Jesús no contó esta historia solo para enseñarnos a ser buenos ciudadanos o personas más amables, sino para exponer algo profundo del corazón humano. La pregunta que dio origen a esta parábola
no fue hecha por alguien que estaba desesperado por ayuda, o que vivía en la calle necesitando monedas de las personas. No. Esta parábola, hermanos, es una respuesta profunda a una pregunta hecha por una persona que confiaba en su propia justicia. La parábola del buen samaritano es mucho más que una invitación a la bondad. Ella surge como una respuesta profunda a la pregunta más importante que una persona puede hacer en la vida. ¿Y cuál es esta pregunta? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y la forma en que Jesús responde nos lleva a una verdad transformadora. Queridos, hoy veremos que solamente en Cristo somos liberados de la autojusticia y capacitados para amar como Dios requiere. En resumen, vamos a ver esto, que en Cristo Jesús somos liberados de la autojusticia y capacitados para amar como Dios requiere. Veremos esto en solamente dos partes hoy. En primer lugar, hermanos, veremos que el amor perfecto es exigido, pero imposible de ser cumplido por el hombre caído por el pecado. Y nosotros vemos esto en la primera parte de la historia, de los versículos 25 hasta el versículo de número 29. Queridos, el capítulo de número 10, que estamos predicando hoy, del Evangelio de Lucas, nos sitúa en un momento de avance del reino de Dios, pero también de tensión. Jesús va en camino de Jerusalén, donde está anunciando el reino de Dios a todas las personas. Y en este momento de la historia, los 70 discípulos ya habían sido enviados para predicar el Evangelio, enviados a la misión, y ellos incluso ya habían volvido, y muy gozosos, porque estaban viendo las maravillas que Dios obraba por medio de ellos. Pero a medida que la luz del reino avanza, nosotros sabemos también que crece la sombra de la oposición. Los líderes religiosos, fariseos, escribas, maestros de la ley, ellos comienzan a seguir a Jesús de cerca, pero no como los discípulos, sino como inspectores, buscando encontrar alguna falla en Jesús, alguna contradicción, algún motivo para acusarlo. Y es en este clima que el texto nos dice que se levanta un intérprete de la ley, que era una especie de abogado de la ley, alguien versado en las escrituras del Antiguo Testamento, y hace una pregunta a Jesús. La pregunta fue: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y esta podría haber sido una pregunta honesta, como fue la de Nicodemo, que hizo prácticamente la misma pregunta a Jesús en otra ocasión. Pero el versículo 25, si tú se fijas en su Biblia, nos muestra que esta pregunta tenía otra intención. No era una pregunta honesta. Era para probar a Jesús. Era una trampa disfrazada de religiosidad. Jesús, percibiendo la intención de aquel hombre, no le responde directamente, sino que le devuelve otra pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la lees? Jesús hace lo que solía hacer con mucha frecuencia: llevar a su interlocutor de regreso a las Escrituras. El Señor Jesús, hermanos, es la propia palabra encarnada, pero Él también siempre honra la palabra escrita. Él no desprecia el conocimiento de este hombre, sino que lo invita a mirar nuevamente a la ley que este hombre tanto estudiaba. Y al hacer esto, hermanos, Jesús lo obliga a reflexionar sobre algo más profundo.
no solo el contenido de la ley, sino como este intérprete de las Escrituras la interpretaba. La pregunta de Jesús fue: ¿cómo la lees? Esa pregunta, hermanos, expone que el problema no es solo saber lo que está escrito, sino cómo se entiende las Escrituras, cómo se aplica a la vida. Esta pregunta revela que el verdadero problema de este abogado de la ley no era ignorancia teológica, sino una ceguera espiritual. Y ante esta pregunta, este abogado de la ley responde correctamente. Mira el versículo 27. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Esta respuesta, hermanos, es el resumen de la ley. Esta respuesta une dos textos muy conocidos, Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, que habla del amor integral hacia Dios, y también el texto de Levíticos capítulo 19, versículo 18, que trata del amor al prójimo. No fue una novedad lo que hizo este abogado de la ley. Otros rabinos también enseñaban este resumen de la ley. Y los hermanos saben muy bien que el propio Señor Jesucristo, en otra ocasión, dijo lo mismo. Este es el resumen de la ley: amar al Señor con todo el corazón y al prójimo como a ti mismo. Entonces, hermanos, en teoría, la respuesta del doctor de la ley fue perfecta. Mira lo que dice Jesús en el versículo 28. Bien has respondido, haz esto y vivirás. Hermanos, la sabiduría de Jesús es impresionante. Él muestra que en teoría la respuesta estaba correcta. Es eso lo que debe hacer para ganar la vida eterna. Así que Jesús dice: haz esto y vivirás. Y aquí tú que estás acostumbrado a escuchar constantemente, domingo tras domingo, que la salvación es solo por la gracia, mediante la fe, como escuchamos hoy en la escuela bíblica dominical, quizás te confundas un poco acá. Jesús está diciendo que si este hombre cumple la ley, será salvo. Entonces, ¿será que hay algo que hacer para ser salvo? ¿Yo tengo que cumplir la ley para ser salvo o no? Lo que Jesús está provocando aquí, hermanos, y es muy importante que entiendas eso. Jesús está provocando en este hombre lo que llamamos de reconocimiento de la mala noticia. Una cosa es afirmar lo que se debe hacer para ser salvo. Otra cosa muy diferente es reconocer las devastadoras implicaciones de lo que se acaba de decir. Es como si un médico dijera que para que tú puedas estar sanado, curado, para curarte, necesitas correr una maratón, pero tú tienes las dos piernas quebradas. Saber lo que se necesita no es lo mismo que poder cumplirlo. De la misma forma, hermanos, afirmar que hay que amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a uno mismo es declarar una exigencia tan alta, que nadie por sí solo puede cumplir. Y esta es la mala noticia, no solo para este abogado de la ley, sino para todos nosotros, hermanos. Todos nosotros que estamos acá tenemos esta mala noticia. El método de salvación no ha cambiado. Aún es necesario amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a uno mismo. Para ser salvos es necesario esto. Y lo que parte nuestro corazón, lo que nos humilla, lo que nos pone en el polvo,
lo que desespera nuestra alma es saber que no hay un descendiente de Adán capaz de cumplir eso. La Biblia nos enseña que todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición de toda la humanidad quebrada por el pecado, una condición de personas que están perdidas. ¿Tú puedes imaginar una noticia que sea peor que esa? ¿Piensas que haber perdido tu trabajo es la peor noticia para ti? ¿Piensas que la ruptura de tu matrimonio, que la muerte de tu familiar querido, las deudas que tienes, o las cosas tristes que han pasado en tu historia, piensas que esas son las peores noticias de tu vida? Todas estas cosas tristes, hermanos, son un reflejo de un mundo quebrado, pero hay una noticia mucho peor. No podemos hacer nada para sermos salvos. Estamos perdidos. Lo que espera a toda la humanidad en rebelión contra Dios es el infierno por toda la eternidad. ¿Qué noticia puede ser peor que esa? Queridos, mientras nosotros no reconozcamos el peso de nuestra condición caída por el pecado, nunca probaremos realmente la alegría de la salvación por la gracia. Solo hay gozo en la salvación para quien reconoce que realmente está perdido. Al oír las palabras de Jesús, lo que este hombre, este abogado de la ley, debería haber hecho era mirar para dentro de sí y reconocer que no podría cumplir esto perfectamente. Él no era capaz de amar a Dios con todo su corazón, ni tampoco al prójimo como a sí mismo. Pero, en lugar de reconocer su incapacidad, Él hizo lo que muchas veces nosotros hacemos. Él intenta justificarse. Mira el versículo 29. Pero Él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y para responder a esta pregunta, pero todavía en este contexto de salvación, Jesús comienza la parábola del buen samaritano. Y así avanzamos para nuestro segundo y último punto de hoy. Por fin, hermanos, veremos que el amor perfecto es revelado por Cristo y vivido por aquellos que están en Él. Voy a repetir. El amor perfecto es revelado por Cristo y vivido por aquellos que están en Él. Y ahora vamos a entrar en la parábola. Queridos, miren cuán convencido de su propia autojusticia parece estar este maestro de la ley. Al mirar su propia vida, parece que está tão seguro de que já está amando a Deus com todo su coração. Porque a lei era amar a Deus com todo su coração e ao prójimo como a si mesmo. E parece que ele está muito seguro de si, de que já está amando a Deus com todo su coração. E a única preocupação dele é saber quem é su prójimo. Porque según su lógica, hermanos, según la lógica de los religiosos, si ya estás cumpliendo el primer mandamiento de amar a Dios con todo el corazón, entonces solo falta saber quién es mi prójimo para amarle también y cumplir toda la ley y estar apto para heredar la vida eterna. Esta pregunta, hermanos, ¿quién es mi prójimo? Es en realidad un intento de este hombre de reducir el alcance de la ley a algo que sea posible de cumplir. La duda que ele tinha era
¿quién es el prójimo que tengo que amar? Porque Dios ya estoy seguro que amo. Entonces, si yo supiera quién sea mi próximo, voy a amar a esas personas, entonces yo puedo cumplir la ley y estoy apto a heredar la vida eterna. Pero la exigencia de la ley, hermanos, no puede ser reducida. Debe ser cumplida tal como es. Y al querer hacer posible cumplir la ley, este hombre pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús responde con una parábola. Miren conmigo, por favor, el versículo número 30. El versículo 30. Respondiendo Jesús dijo, un hombre desciende de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Queridos, el camino de Jerusalén hasta Jericó era un camino muy conocido por todos. Y hacía mucho sentido para aquel maestro de la ley escuchar esta historia. Era un descenso muy empinado, de más de 27 kilómetros. Jerusalén, si tú miras en el mapa y ver también las características de la internet, que Jerusalén estaba casi a 800 metros sobre el nivel del mar. Y Jericó, casi 250 metros abajo del nivel del mar. Entonces, hermanos, era un tremendo descenso. Ese camino era conocido por ser muy peligroso, desértico, lleno de curvas y excelente refugio para ladrones. Era conocido este camino como el camino sangriento. Y la historia nos dice que en ese camino, un hombre cayó en manos de ladrones. Ese hombre no tiene nombre, no sabemos su etnia, su profesión, no sabemos nada con respecto a este hombre que cayó en manos de ladrones. Y esto fue proposital, intencional da parte de Jesús. Jesús está mostrando que podría ser cualquier persona. Ele foi asaltado, golpeado, despojado de todo y dejado medio muerto. Jesús pinta aqui, hermanos, o quadro de alguém em absoluta miséria. É alguém que necessita desesperadamente a ajuda de outro. Pero há esperança para este homem. O texto nos mostra que por este caminho passarão alguns homens e ojalá poderiam ajudar-lhe. O versículo 31 nos mostra que por este caminho descendia um sacerdote. E o sacerdote, hermanos, era alguém do linaje de Aarón, responsável por las ofrendas del templo, responsável por los sacrificios e também por la intercessão. Todo esto em um contexto del templo. E ele representava ao pueblo delante de Deus. E que suerte, então, hermanos, de este homem que estava casi muerto en el camino. Está passando um sacerdote. Pero el texto nos diz que ele le vio e passou de largo. Em seguida, também descendia um levita por este caminho. Os levitas actuavam como ajudantes no templo. Cuidavam da música, o transporte de utensílios, a guardia e também a limpeza do templo. Era alguém que conhecia a palavra do Senhor. Que suerte para este homem que está no caminho. Estava passando um levita, alguém conhecedor das Escrituras, pero ele também, ao verlo, passou de largo. Notem, queridos, que ambos pertenciam à élite religiosa. Ambos vieram ao homem, pero passaram de largo. Ambos estavam familiarizados com a lei, com as Escrituras, com os sacrifícios, com os rituais, com o serviço no templo, pero falharam em algo essencial: amar ao próximo. E talvez, ao escutar esta história, tu puedas pensar:
qué terrible la actitud de estos religiosos. Yo nunca sería capaz de hacer esto. Pero, queridos, ¿cuántas veces actuamos exactamente igual? Nos esquivamos de quienes necesitan, poniendo miles de excusas. Cerramos nuestros ojos al dolor del otro por comodidad, por cansancio, por indiferencia. Y muchas veces lo hacemos no solo con personas que consideramos desconocidas. Muchas veces hacemos esto con personas que llamamos de hermanos en Cristo. Cruzamos el camino de muchos hermanos, de muchas personas que pasan por todo tipo de necesidad, pero nos gusta más pasar de largo, pensar que no es con nosotros. La verdad, hermanos, es que nuestro corazón grita la misma pregunta del maestro de la ley: ¿quién es mi prójimo? Para que así podamos reducir nuestro amor a un grupo específico de personas y pensar que de esta manera podemos agradar a Dios y heredar la vida eterna. Pero el versículo 33, hermanos, nos muestra que por ese camino también pasaba un samaritano. Y si tú conoces un poco de la historia bíblica, ya sabes que esta frase de Jesús habría provocado un escándalo tremendo para un judío. Los samaritanos eran despreciados, considerados herejes, impuros. La rivalidad entre judíos y samaritanos era histórica y marcada por conflictos tremendos entre ellos. Pero este hombre considerado enemigo fue aquel quien demostró compasión. Jesús dice que este hombre se acerca, ve y se compadece. El verbo usado aquí, hermanos, en griego, es un verbo muy fuerte. Indica una compasión profunda, una compasión visceral. Y esa compasión lo mueve a la acción. Trata las heridas de este hombre con vino, que era un antiséptico, y también con aceite, que era uma espécie de calmante. Lo coloca em seu animal, lo lleva a uma posada, cuida de ele e aún paga uma quantidade considerável por sua estadia. Miren, queridos, que este amor implica riesgo. Este amor implica tempo. Este amor implica recursos, compromisso. El samaritano não só ajuda superficialmente, sino que assume responsabilidade por la restauração del outro. Su amor é concreto, sacrificial, generoso. Este homem tuvo que interrumpir su camino. Ele gasta sus bienes. Ele confia ao hospedeiro o cuidado posterior e também se compromete a volver. E Jesus pergunta ao maestro da lei: qual de estes três te parece que foi o próximo del que cayó em manos de los ladrones? Notem que Jesus inverte a lógica da pergunta inicial do maestro da lei. Este maestro queria saber quem era o próximo que ele deveria amar. Pero Jesus lo obriga a pensar se ele está sendo o próximo de quem necessita. O próximo é todo aquele que cruza nosso caminho. Pero a pergunta mais importante é se nós estamos sendo o próximo de aqueles que necessitam. E notem que este abogado de la lei nem sequer pode dizer a palavra samaritano. A rivalidade era tremenda. Ele solamente responde: ele que usou de misericórdia para com ele. E Jesus lhe responde: ve e haz tu lo mesmo.
Queridos, esta parábola nos confronta com nosso egoísmo, com nosso orgulho, com nossa seletividade. Nos humilha, nos vacía de la ilusão de pensar que podemos cumprir os requisitos para heredar o reino de los cielos. Esta parábola, hermanos, nos recuerda que a lei exige um amor que, se somos bem honestos, não praticamos plenamente. E, por lo tanto, não podemos ser salvos. Essa é a verdadeira mala notícia. Nós não podemos ser salvos. Pero há esperança para nós. Cristo Jesus foi aquele que amou a Deus com todo o seu coração, preocupando-se só por cumprir a vontade de seu Padre. Jesus amou tanto a seu prójimo que entregou sua própria vida por muitos. Ele é o verdadeiro bom samaritano, que foi rechazado, caluniado, pero um dia nos mirou, hermanos, em nossa condição de miséria. Estávamos muertos por el caminho. E Ele nos mirou e nos amou. Em aquela cruz, Jesucristo vertiu sua sangue sobre nós, sanando-nos. Ele pagou a deuda que teníamos e prometeu volver para buscar-nos. Não importa, irmãos, o trabalho que perdiste. Não importa, queridos, os projetos que foram frustrados em tu vida, as coisas tristes que han passado em tua história. Nós não somos pessoas que vivem a partir das malas notícias. Nós somos as pessoas que vivem a partir da boa notícia do Evangelho, que em Jesucristo temos a vida eterna. Ele cumpriu perfeitamente a lei. Ele amou a Deus e a seu prójimo, e todos aqueles que estão em Ele estão aptos para heredar a vida eterna. E uma vez que nós somos alcançados por este amor, transformados por esta graça, uma vez que estamos unidos a Ele, nós então podemos amar como um reflexo deste amor que nos alcançou a nós. Nós não amamos para conquistar o cielo. Nós amamos porque o cielo já nos foi dado. O reino de Deus já nos foi dado em Cristo Jesus. Não há mais nada que fazer por nós mesmos. Essa é a boa notícia que tu tens que viver tua vida a partir de ela. Para concluir, queridos, quero que quede muito claro que esta parábola não tem como objetivo mostrar-nos simplesmente como fazer caridade. Aunque isso seja algo bueno, esta parábola não tem como objetivo ensinar-nos que a ajuda sempre vem daqueles que menos se esperam, aunque isso seja muitas vezes verdade. Pero, hermano, essa parábola do bom samaritano tem como objetivo mostrar-nos que nós não amamos a Deus perfeitamente e que não amamos a nosso prójimo como deveríamos. E por isso não podemos heredar a vida eterna com o que podemos fazer. Pero em Cristo Jesus, quem cumpriu perfeitamente a lei, temos a certeza de que um dia Ele voltará para buscar-nos, porque o preço já foi pagado.